Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes 3 de octubre del año 22. Como seguro que ustedes sabrán, porque hoy ha sido varias veces recordado, se cumple este lunes 5 años desde aquel histórico discurso de Felipe VI con el que el rey de España paró el golpe al Estado que habían llevado a cabo desde dentro de una parte del Estado los independentistas catalanes. Hay que decir que el jefe del Estado cumplió ese día con su función, como lo hicieron antes, durante y después del 1 de octubre de 2017 otros servidores y otros poderes del Estado. Hoy, hace 5 años, el independentismo se dio cuenta de que cargarse una de las naciones más antiguas del mundo no es algo fácil, no es algo sencillo, entre otras cosas porque para romper a esa nación tienes que pasar por encima de todo el aparato de un Estado sostenido por sólidos cimientos como el Poder Judicial o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ni siquiera la pusilánime respuesta del entonces Gobierno de España fue suficiente para que ese Estado hincara su rodilla ante el mayor desafío separatista de la historia reciente de España. Los resortes de autodefensa del Estado español funcionaron y eso fue suficiente para que los golpistas acabaran o en la cárcel o fugados en el extranjero. En ese momento, los independentistas más inteligentes se dieron cuenta de que por muchos 1 de octubre que celebraran, el resultado de todas esas algaradas iba a ser el mismo. Eso sí, mientras no consiguieran socavar las vigas maestras de ese Estado. Y por eso los separatistas decidieron cambiar de estrategia. En vez de enfrentarse al gobierno central, en vez de continuar con la vía unilateral, decidieron colocar al frente del gobierno a un aliado al que luego le exigirían debilitar al Estado, pero desde dentro. Ya no desde un gobierno autonómico, no, debilitarlo desde el gobierno de España. Un caballo de Troya introducido en la cúpula del aparato del Estado en forma de moción de censura. El 1 de junio de 2018, meses después del 1 de octubre de 2017, los diputados de Esquerra Republicana, del PDeCAT, del PNV, de Compromís y hasta los diputados de Bildu votaron a favor de que Pedro Sánchez se convirtiera en el nuevo presidente del gobierno de España. 4 años y poco después, y en una efeméride como la de hoy, 3 de octubre, hemos querido hacer un balance del momento que atraviesan esos pilares del Estado que se enfrentaron a los golpistas catalanes en 2017. ¿Están más o menos fuertes después de un ciclo completo con Pedro Sánchez al mando del Ejecutivo? ¿Se ha recompensado a esos cuerpos o se les ha castigado por evitar el golpe? Pues vamos a ello. Y vamos a empezar por la Policía Nacional, por un motivo, y es que fue uno de los cuerpos que más sufrió el 1 de octubre y en los días anteriores y posteriores, por diferentes motivos. Humillaciones por parte del entonces gobierno y luego ataques y violencia por parte de los independentistas. ¿Cómo está la Policía Nacional? Pues fíjense, lo van a escuchar ustedes mismos porque nos lo han contado a este programa. Pero ya les adelanto que la Policía Nacional está siendo castigada especialmente en Cataluña. Y no solo castigada, también humillada. Escuchen a Serafín Giraldo, inspector de la Policía y presidente de la Asociación de Policías HC50, en declaraciones a La Noche de Radio. En la práctica, prácticamente la Policía Nacional en Cataluña ha quedado con una competencia residual, eso sí, en materia documental, en materia de tramitación del DNI, porque en el resto
han ido acaparando a nivel político todo tipo de competencias y prácticamente en algunas la Policía Nacional tiene carácter, voy a decirlo así, residual, porque tampoco recibe información ni hay una buena cooperación. Lo mismo pasa con un algo simbólico, y digo simbólico, que es la Jefatura Superior de Cataluña en Barcelona, que ha sido o está siendo desterrada, lo hemos visto en varios anuncios a nivel mediático, que va a ser cambiada de lugar, cambiada de sede de Urquinaona, donde siempre ha estado tradicionalmente. Por tanto, de facto, de hecho, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil están empezando a ser desterradas, entre comillas, lo de desterradas de Cataluña. Qué duro, ¿verdad? Pero así es la realidad, la que denuncian los policías y que además se acuerdan de los guardias civiles. Porque la Benemérita ha sido también otro de los enemigos de cabecera de los separatistas catalanes y vascos. Los miembros de la Guardia Civil eso lo dan por descontado. Pero esta vez el que está llevando una estrategia para debilitar a la Guardia Civil no es otro que el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska y a la directora de la Guardia Civil. Llevamos escuchando desde hace un par de años noticias de cómo, poco a poco y de tapadillo, el gobierno, el Ministerio del Interior, está desguazando a la Benemérita por piezas, arrebatándole pieza a pieza sus competencias y reduciendo su fortaleza para satisfacer los deseos de los partidos independentistas. Les aseguro que impresiona poner todas esas noticias juntas. Lo vamos a hacer. Vamos a empezar con algo tan importante como el control de los explosivos. Escuchen lo que Jesús Martín Vázquez, portavoz y abogado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, quiere decirle a los oyentes de radio sobre cómo le han robado a la Guardia Civil la competencia exclusiva sobre el control de los explosivos. Hay que explicarle a los ciudadanos que la competencia sobre el control de armas y explosivos está asignada en exclusiva a la Guardia Civil a través de Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es la Guardia Civil la que atesora el mayor conocimiento y experiencia en este tema y la que puede dotar de mayores garantías, de mayor protección a los ciudadanos. Su experiencia, su lealtad, su neutralidad están más que demostrados. Frente al terrorismo de ETA, que no debemos olvidar que no está muerto, y el terrorismo global en general. Esta voluntad de cambio, el motivo del mismo, es absolutamente político y alejado de los ciudadanos, alejado del sentir de los ciudadanos. Con esta decisión se debilitará aún más a España, se debilitará aún más la seguridad de España, se expondrá gratuitamente la seguridad de los ciudadanos y supondrá probablemente una fisura en la coordinación de este tipo de temas, sobre todo relacionados con la lucha contra delitos de terrorismo. Y yo les lanzo una pregunta. ¿Para qué quieren las policías autonómicas el control de materia de explosivos una vez demostrada su permeabilidad, entre comillas, política? Juzguen ustedes mismos. Yo creo que en la pregunta también tienen la respuesta. Como quitarle el control de los explosivos no es suficiente, también se le ha usurpado a la Guardia Civil sus funciones policiales en el mar. ¿Para qué? Para dársela a los Mossos de Escuadra. Escuchen a Milagros Cívico, portavoz de Jucil en Cataluña, porque también es muy interesante lo que nos ha contado. Reclamamos del Gobierno que fije y deje claro que la competencia en materia de policía judicial en el ámbito marítimo corresponde en exclusiva a la Guardia Civil. Ningún cuerpo de policía autonómico comparte esta competencia en las aguas territoriales españolas. La falta de respuesta por parte del Ejecutivo Nacional permite que el Servicio Marítimo de los Mossos de Escuadra, que solo tiene competencias administrativas en las denominadas aguas interiores, excluya a los guardias civiles en tareas vitales para los ciudadanos como el salvamento marítimo. Nos preocupa que las autoridades catalanas excluyan a la Guardia Civil de ese servicio de urgencias en esta zona de España, una actitud que, en aras del juego político, pone en peligro la vida de las personas. Como no es suficiente quitarle el control exclusivo de los explosivos, las funciones policiales y el salvamento marítimo, también le han querido quitar las competencias en servicio de protección de la naturaleza. El eficaz Seprona, ¿se acuerdan de él? Lo digo porque en algunos sitios como en Cataluña está
desaparecido y donde siguen existiendo les encaloman labores rutinarias. Escuchen hasta qué punto se humilla a los agentes. Ernesto Vilariño es secretario general de Jucil y nos ha contado esto. Es difícil argumentar cuál es el criterio organizativo que hace como los efectivos del Seprona dediquen ahora más horas a labores, como por ejemplo supervisar denuncias sobre estado de perros en fincas, que en patrullar el monte para identificar a posibles pirómanos, o como el reciente caso de efectivos del Seprona que tuvieron que supervisar una carrera de burros que se celebra tradicionalmente en la localidad de Osaviñao, en Lugo, en vez de estar sobre el terreno donde ese mismo día existía un incendio forestal. Poner al Seprona a supervisar una carrera de burros en el peor verano de incendios que hemos tenido en años. Hasta este punto están pasando estas cosas para hacer desaparecer a los hombres y mujeres de verde. En Navarra la estrategia es la misma que en otras partes de España. Fuera la Guardia Civil de Tráfico y fuera hasta la Guardia Civil que se ocupa de las intervenciones en montaña, aunque esto suponga cargarse una unidad de élite. César Antolínez es el secretario provincial de Jucil en Navarra y también tenía algo que decirle hoy a los oyentes de radio. La supresión de esta unidad especializada, que durante muchos años ha demostrado su alta cualificación en intervenciones, rescates y asistencias realizadas fundamentalmente a personas que practicaban actividades de alta montaña, supone un golpe a nuestros compañeros destinados en Navarra. Ellos, con una profesionalidad inmejorable, han demostrado durante décadas su capacidad y experiencia, y ahora dejarán de prestar sus servicios en beneficio del ciudadano. Causas que más que justificadas se han relatado en los últimos años, a través de un amplio detalle de intervenciones. Los compañeros de GREIM han arriesgado en infinitas situaciones su vida, rescatando a las personas que en su día se han visto desamparadas, aunque muchas de ellas no hayan sido reconocidas por el entorno hostil en el que se han realizado. Pues como ven, es la misma estrategia en diferentes partes de España. Desterrar a la Guardia Civil o, en este caso, dejar que vaya cayendo por su propio peso. Por ejemplo, lo que está pasando en Cataluña. Se cierran unidades en Tarragona y no se convocan plazas. Y cuando se convocan, el choteo es el mismo que ponerles a los del Seprona a supervisar una carrera de burros mientras ven cómo arde el monte. El pasado 6 de septiembre, después de mucho tiempo sin ofertar una sola plaza en Cataluña, el BOE publicó que se iban a ofertar plazas. ¿Saben cuántas? Una en toda Cataluña. Una solo. Escuchen a Pedro Carmona, portavoz de UGC en Cataluña. Nuestra denuncia se basa en que la Dirección General de la Guardia Civil parece ser que ha dado el visto bueno para el cierre de diversas unidades en Tarragona, en concreto la del puesto de Mora del Ebro. A raíz de esta información existe un gran malestar, no solo entre los agentes, sino también entre sus familiares, porque esta cuestión afecta gravemente a la vida social y profesional de los agentes. Desde UGC venimos preguntándonos que cuáles son las intenciones del Ministerio del Interior sobre el cierre de estas unidades. Recordamos que recientemente denunciamos también la pérdida de competencias en el servicio de la naturaleza, en el Seprona, en el servicio marítimo, y la última, la cesión de competencias con los precursores de explosivos, ¿no? Era una competencia en exclusiva de la Guardia Civil, y ahora, si se aprueba esta enmienda en el Senado, pues nos encontraremos que también la Guardia Civil perderá esta competencia en Cataluña. La intencionalidad del Ministerio del Interior parece clara, y es querer ir reduciendo el número de guardias civiles en Cataluña y de que paulatinamente vaya perdiendo la Guardia Civil competencias. Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército. Vamos con lo que está haciendo el gobierno con el Ejército español. Esquerra Republicana le ha exigido a Pedro Sánchez, dentro de su negociación para aprobarle los presupuestos generales del Estado, el vaciado de inmuebles militares en Cataluña. Le ha pasado una lista para que el gobierno de Sánchez enajene esos inmuebles y los ponga a disposición del Ayuntamiento de Ada Colau en Barcelona. Otra forma más de expulsar, de desterrar a los que molestan, en este caso al Ejército también en Cataluña, como se ha intentado y se está llevando a cabo en el País Vasco. El caso del cuartel de Loyola está ahí encima de la mesa. En ese caso no fue Marlaska, fue
el Ministerio de Defensa de Margarita Robles. Escuchen lo que nos ha contado hoy Amaia Martínez, diputada de Vox en el Parlamento Vasco. Uno de los objetivos confesados por el PNV a lo largo de los años ha sido el de eliminar cualquier símbolo español en el País Vasco. Y en esa línea está trabajando y continuará trabajando. Demoler los cuarteles del ejército en Loyola era un paso importante en esa estrategia de borrado de España que ellos llevan adelante. Afortunadamente, recurrido por Vox y truncado por sentencia judicial, como todos sabemos. Ha sido un duro golpe para el PNV, que además pretendía sacar su particular tajada del aprovechamiento urbanístico del solar sobre el que se levantan los edificios singulares y protegibles del acuartelamiento del ejército en Loyola. Aquí es lo que llamamos sirimiri, esa lluvia fina que acaba calándolo todo. Ese es el recurso habitual del PNV, que además está permitido por esos sucesivos gobiernos de España caracterizados por su debilidad y de los que el PNV se aprovecha. Pero esto no solo está ocurriendo en el País Vasco, también en Burgos, con el desmantelamiento de las instalaciones militares del Castrillo del Val. Escuchen lo que nos contaba Lorenzo Rodríguez, secretario de Acción Institucional de Ciudadanos y vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Burgos, sobre lo que está pasando con Castrillo del Val. Nos decía esto. El PSOE y sus afines siempre han votado en contra de mantener la unidad militar en Burgos y han mentido a los burgaleses porque, como es habitual, prometen una cosa y hacen la contraria. Precisamente, a la base de Castrillo del Val se han desplazado varios ministros de defensa durante el gobierno socialista y de Podemos y separatistas, prometiendo que traerían unidades a Castrillo del Val, y han pasado el tiempo y vemos que en vez de traer, lo único que hacen es reducir la provincia de Burgos en la base militar. El hecho no resulta aislado porque tanto la capital y la provincia de Burgos ven con preocupación el desmantelamiento de las instalaciones militares. En Burgos es una provincia que tiene un enorme potencial militar. La provincia siempre, además, ha tenido una extraordinaria vinculación con el ejército, y la acogida que siempre ha prestado a los militares destinados en la ciudad ha sido excepcional. Siempre se ha volcado tanto la provincia como la capital con las unidades de Castrillo del Val. Este gobierno no ha hecho más que mentirnos y esperamos que alguna vez pueda cumplir lo que promete. Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército. No nos olvidemos en este repaso de los que están pero no se les ve. Los miembros del CNI, organismo del que el gobierno echó a su directora por orden de Esquerra. El mejor resumen de lo que está sufriendo el CNI lo hizo en el Congreso de los Diputados el diputado del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, en plena polémica por la purga del centro. Es verdad que el Gobierno ha dado orden de suspender la vigilancia a sectores del separatismo vasco y catalán que mantienen su pretensión de llevar a la práctica en el futuro la ruptura unilateral de nuestra integridad territorial. Es cierto que se ha ordenado la retirada de efectivos del CNI del País Vasco y Cataluña. Estos son solo algunos de los interrogantes que el Gobierno debería aclarar de manera inmediata y no dar la callada como única respuesta, como ha ocurrido hasta la fecha. Les leo algunos titulares. La nueva directora del CNI suspende la vigilancia al independentismo catalán y vasco por orden de Sánchez. Moncloa retira del País Vasco agentes del CNI. Los servicios de inteligencia dejan de investigar a los grupos radicales herederos de ETA y en Cataluña bajan al mínimo sus efectivos contra el separatismo rupturista. División entre la Moncloa y Defensa por el traslado de agentes del CNI. Indignación en el CNI por la retirada de agentes en el País Vasco y Cataluña. La expulsión del CNI en el País Vasco desactiva las causas judiciales contra los exjefes de la banda terrorista ETA. Hablando de los jefes de la banda terrorista ETA, los funcionarios de prisiones suelen ser los grandes olvidados. Ellos también han querido denunciar hoy en nuestros micrófonos lo que está sucediendo después de que Pedro Sánchez pactara con PNV y con Bildu traspasar las competencias de prisiones al País Vasco, como parte de la estrategia para ir sacando a los terroristas etarras. Jorge Vilas es el responsable nacional de CESIF Prisiones. Hace un año de la gestión de las transferencias de las prisiones por parte del Gobierno central al Gobierno del País Vasco. En este tiempo, el único beneficio es el obtenido por los presos de la banda terrorista ETA, que han conseguido una aplicación más laxa de la normativa penitenciaria. Mientras tanto, los trabajadores solo han visto agudizadas sus pésimas condiciones laborales.
A día de hoy el número de vacantes aumenta cada día, la formación es nula, no se negocia una mejora económica ni del resto de condiciones laborales y ni siquiera los horarios especiales están garantizados. Por todo ello, CSIF se concentra mañana delante de la prisión de Basauri. Todo esto que está pasando no es una sorpresa. Sabíamos por dónde iban a ir las cosas después de escuchar en el inicio de la andadura de este gobierno lo que Gabriel Rufián y Pablo Iglesias, los socios parlamentarios y gubernamentales de Pedro Sánchez, le dijeron a nuestro presidente. El próximo gobierno tendrá muchos enemigos. Puede que también haya algunos togados que pongan por delante su ideología reaccionaria respecto al derecho. Yo creo que hay muchos tipos de fascismo. Podríamos identificar básicamente tres. Uno terriblemente peligroso por razones obvias, el que asesinó a Enrique Ruano, a Sonia Rescalvo, a Guillem Agulló. Otro chusco, ¿no? El que tenemos muy presente, el que tenemos muy próximo, incluso a nivel físico. Y otro que es el peor de todos, que es el de corbata, el de toga y el de uniforme, que ampara a los otros dos. Pues Pedro Sánchez escuchó lo que le decía su socio parlamentario de cabecera, Rufián, su socio de gobierno entonces, Pablo Iglesias, y se lo tomó al pie de la letra. Y lleva años trabajando para socavar a los que iban a ser los grandes enemigos de este gobierno, los de la toga, los del uniforme. A los de la toga lleva Pedro Sánchez tratando de domesticar y someter desde hace 4 años, como hizo con la Fiscalía General del Estado y como hizo con la Abogacía del Estado. Lo último de este gobierno contra los jueces nos lo cuenta Carlos Cuesta. Bueno, atención a la última de los socios de Sánchez, los separatistas. El partido que ha abierto fuego, en esta ocasión es Junts, pero ya cuenta con el acuerdo evidentísimamente de Esquerra y cuidado, detrás de toda la historia también está Bildu. Ahora quieren, atención, que jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y tribunales tengan que acreditar, leo literalmente del documento del Partido Socialista, los conocimientos suficientes de la lengua oficial propia de la comunidad autónoma, traducido en Cataluña del catalán, en País Vasco del vascuence. Resultado, nuevo sistema de criba para que los jueces que entren tengan que ir bajo presión y bajo el adoctrinamiento propio de estos gobiernos. ¿Esto es independencia judicial? Bueno, en esto es en lo último en lo que están trabajando. Un sistema con el cual van a poder cortar la entrada a determinados jueces que a ellos no les gusten. Si no puedes con ellos, échalos. Y si no puedes echarlos, al menos haz todo lo posible para reducir su presencia a la mínima expresión, sobre todo en aquellas partes de España donde puede que la presencia del Estado central se reduzca ahora mismo a un juzgado de primera instancia, a una comisaría de la Policía Nacional, a un cuartel de la Guardia Civil. Por supuesto, no nos olvidamos del autor del discurso que hoy todos los medios de comunicación recuerdan para bien o para mal, porque él también está sufriendo esta jibarización del Estado por parte del sanchismo. El gobierno lleva reduciendo al máximo desde hace 4 años la agenda internacional de Felipe VI. En febrero de este año, por ejemplo, Felipe VI fue el único jefe del Estado de las monarquías europeas que no fue a la Expo de Dubái. ¿Para qué? Si ya iba Pedro Sánchez. Lo mismo pasó en el foro de Davos. Los monarcas de las monarquías parlamentarias europeas preguntaban: ¿y dónde está Felipe VI? ¿Para qué le necesitáis? Si ya estoy yo aquí como jefe del Estado. Porque parece que Felipe VI ha quedado solo para acudir a las tomas de posesión de mandatarios iberoamericanos y encima se la juegan luego desde los socios de Pedro Sánchez. Eso en el exterior. En el interior, el propio Pedro Sánchez tampoco duda en actuar como si fuera él el jefe del Estado, como pasó en la cumbre de la OTAN, o como ha sucedido después de alguna catástrofe natural que hemos sufrido en España y donde era habitual que fueran los reyes los que acudieran a los lugares afectados para consolar a las víctimas. Si no puedes con él, ocúltale. Hace 5 años, el jefe del Estado se puso en primera línea para dejarle claro a los golpistas
que jamás triunfarían y para recordar a los españoles de Cataluña y a todos esos funcionarios que se partieron la cara defendiendo al Estado, que no estaban solos, que no estarían solos en su defensa de la unidad de la nación y los valores constitucionales, al menos que el jefe del Estado no se iba a olvidar de ellos. Detrás del rey hubo hace 5 años un grupo de policías, guardias civiles, agentes del CNI, jueces, fiscales, abogados del Estado, funcionarios de prisiones y otros tantos miembros del cuerpo funcionarial español que cumplieron con su deber y actuaron contra los sediciosos. Hoy, 3 de octubre de 2022, el mayor desafío para todos esos funcionarios del Estado no está en las filas separatistas. A esos ya los ganaron una vez y podrían volver a hacerlo otra vez si fuera necesario. El peligro está en que el actual gobierno de este país lleva 4 años trabajando, como acaban de escuchar, para que esos defensores del Estado, del jefe al último funcionario, no puedan cumplir con su trabajo si vuelve a ser requerido en un golpe como el del 1 de octubre. ¿Y por qué hace esto el gobierno de España, el Ministerio del Interior, la Dirección de la Guardia Civil, la Dirección de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa? ¿Por qué si no, Gabriel Rufián, Otegi y el partido de Pablo Iglesias o Íñigo Urkullu le iban a mantener en la Moncloa?